pero los voy a ver todos los días cuando vaya al final del pasillo. Claro. Y por lo menos no va a ser a las 6 de la mañana. Claro. Así que Con los ojos un poquito menos achinados. llego deteriorada, no importa el horario que sea, si es por la mañana no puedo hacer otra cosa, pero yo voy a saber que no son las 6 de la mañana. Claro. Porque uno compensa, ¿no es cierto? Si uno se tiene que levantar a las 6, se dormí poco. Pero si uno tiene que entrar a las 10, Ya. dormí poco porque Sí. en realidad... A las 10 lo sufro, pero sé que no me puedo quejar en público porque es bastante mal visto y ya tengo otras cosas de las cuales me quejo en público mal vistas. Entonces a las 10 siento que me da un poco de pudor quejarme. Claro, entonces ya es otro, Me lo el aguanto, panorama. me lo aguanto. Es otro el panorama. Pero bueno, vamos a esperar seguramente lo que se arranca el lunes nuevo. Muy bien, punto y aparte, vamos al desarrollo de nuestra agenda informativa, y esto tiene que ver con que se está empezando a discutir, se está planteando mucho el tema de cambiar el régimen penal juvenil, bajar en realidad la edad de la imputabilidad en la Argentina, y está en línea con nosotros la exministra de Seguridad de la Nación, que además es una especialista, una persona con experiencia académica en estos temas. Estamos hablando de Sabrina Frederick. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, bien, gracias. Bueno, nuevamente, es bastante periódico esto, ¿no? Empieza a plantearse, empieza a aparecer en el debate la posibilidad de bajar la edad de la imputabilidad. Bueno, ¿qué reflexión le queda acerca de esto? ¿Cómo lo está viendo el tema? Sí, en principio lo que me parece es que hay que correrse del debate baja sí o baja no, de la imputabilidad. Creo que hay que salir de la simplificación de la solución a un problema o del abordaje alternativo a un problema. Hay que también señalar que el régimen penal juvenil actual es de la dictadura. Sí, no solo es de un periodo bastante oscuro de nuestra historia, sino que además es viejo, ¿no? Y le faltan muchos elementos para poder abordar el problema de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Yo sí estoy en desacuerdo en aplicarle la misma pena a adultos y a menores de 16 años, que sería el caso, ¿no? Porque ya entre 16 y 18 está contemplado, ¿no? Un régimen especial. Pero estoy en desacuerdo con eso y lo que creo es que lo que hay que pensar en el nuevo régimen es en un régimen de justicia juvenil, ¿no? Donde quienes cometen delitos menores, graves o gravísimos tengan un tratamiento acorde con la capacidad que tiene esa persona, que todavía no está suficientemente desarrollada, aun cuando cometa delitos gravísimos, para que deje de hacerlo, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de sancionar o castigar las faltas, ¿no? Graves, gravísimas. Lo que creo es que no hay que hacerlo de la misma manera que los adultos, porque el sentido de la responsabilidad en muchas de esas personas no está lo suficientemente desarrollado, y la clave es cómo hacer para evitar carreras delictivas, o sea, cómo hacer para facilitar la reinserción, la rehabilitación, lo que se llama el tratamiento penitenciario en adultos, que no lo estamos cumpliendo tampoco con los adultos, ¿no? Digámoslo. O sea, las cárceles en Argentina están sobrepobladas, hay una tasa en crecimiento y es un desastre como la mayor parte como funciona, y en lugares donde hay educación para adultos, en contextos de encierro o oficios, enseñanza de oficios, la mayor parte se hace con voluntarios, con organizaciones de voluntariado, ¿no? Ni siquiera es el Estado el que invierte en eso. Entonces, pensar en un esquema para niños, niñas y adolescentes de entre 13 o 14 años y 16 años, y bueno, requiere pensar en invertir, en formar profesionales, en reclutar profesionales, en tener canales alternativos que no hagan que alguien que robe termine 7 años preso, ¿no? Con 14 años, porque eso es quitarle absolutamente el derecho al futuro, ¿no? A una persona que está en proceso de maduración. Y luego lo que creo es que hay que mirar en Argentina
los lugares donde las cosas se hicieron mejor. No conozco en detalle el caso de Rosario en este terreno, en el terreno de qué pasa con niños, niñas y adolescentes. Conozco mejor el de la provincia de Buenos Aires, que ha disminuido la incidencia de niños, niñas y adolescentes cometiendo homicidios, bajó de una tasa de 8 a una tasa de 6, o sea, no es muy significativo, pero hubo un descenso. Y hay resultados importantes que se han visto, se ven en algunos municipios del Gran Buenos Aires, que trabajan con la justicia, ¿no? Que es fundamental, ¿no? El trabajo del municipio con la provincia, con los hogares, también de niños, niñas y adolescentes que están a cargo de las provincias, y los juzgados respectivos, para precisamente eso, trabajar en la prevención, ¿no? Y que nuestro pensamiento no sea solo la idea de que castigar es prevenir. No alcanza con castigar, yo diría. El castigo es una parte, y muchas veces, y sobre todo es un poco la discusión parlamentaria que también se ha dado, ¿no? En este periodo donde se desarrolla la madurez, el castigo no es suficiente. Hace falta introducir herramientas educativas, de relacionamiento con la comunidad distintas, ¿no? Que no sea violenta, con los pares, en fin, todo un trabajo que requiere de profesionales, y a mí no me parece que este gobierno esté pensando en invertir en eso, ¿no? Porque todo lo que ha hecho hasta ahora es convertir al Estado en un monstruo, de financiar programas que en general previenen situaciones delictivas. Entonces me da un poco de miedo el escenario en el que este régimen se va a modificar. Uno ve, en general, hemos encontrado 2 o 3 casos emblemáticos en la provincia de Santa Fe, o casos que han tomado mucho revuelo en la provincia de Santa Fe, y en todos los casos lo que uno observa son familias fragmentadas, con algún tipo de vulnerabilidad en los adolescentes que cometen delitos o que son víctimas en algún punto, ¿no? Este combo parece ser bastante complejo, ¿no? Es que yo creo que esto que vos estás planteando es clave, ¿no? Me parece que tener claro que en general, y te diría que inclusive en casos de sectores medios, ¿no? Porque tampoco es que faltan ahí casos de violencia extrema, ¿no? Chicos, chicas que pertenecen a familias de clases medias. Lo que hay que tener en cuenta es que hay evidentemente hay un problema ahí en el ejercicio de la autoridad, del afecto, de establecimiento de normas, consistencia, ¿no? Entre el discurso de los padres y lo que se hace. O sea, hay un problema en la crianza, y todos estos espacios alternativos, cuando se detecta, ¿no? Ese problema, a veces el Estado no lo detecta, pero cuando se detecta y hay una intervención judicial y los niños pasan a vivir en hogares, ahí tenés un mecanismo preventivo. El problema es cuando los padres siguen estando y no cumplen la función paterna. No estamos tampoco, no quiero decir con esto que la responsabilidad absoluta son los padres, pero hay un problema de autoridad paterna, claramente, y los recursos que el Estado tiene para llegar en esos casos, y a veces son limitados, porque, insisto, a veces no se detectan a tiempo, y entonces terminan ocurriendo situaciones espantosas, bueno, con la que está atravesando Santa Fe con el asesinato de Jeremías Monzón, ¿no? Sí, en el que uno ve que, por ejemplo, la madre de la principal acusada estaba viviendo en situación de calle también, lo cual habla de un contexto también difícil, ¿no? Para analizar. Tal cual. Sí, pero insisto, por eso digo, el escenario es tremendo, porque este gobierno desregularizó la ley de alquiler, la contratación de los alquileres. Cada vez hay más gente en la calle. No sé exactamente, desde marzo del 2024 que no voy a Santa Fe, a Rosario, pero en Buenos Aires es terrible la cantidad de gente que vive en situación de calle. En Ciudad de Buenos Aires hay cada vez más desalojos. Entonces, todo eso va generando una situación que sí, tiene mucha incidencia en poner a los niños, niñas y adolescentes en situaciones absolutamente extremas, y la salida que el Estado está ofreciendo con esto
aparentemente solo encerrarlos. O sea, en lugar de trabajar para que esos niños tengan un hogar con su padre, está trabajando para encerrarlos en un lugar aparte. O sea, el nivel de cinismo, ¿no?, que tiene esta situación es muy grave. Y me parece que hay algo que yo veo que se confunde. La escuchaba a Bullrich hablando sobre este tema, que es que la discusión no es si castigo o no. O sea, la discusión es qué clase, en todo caso, de sanción amerita en estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y de qué manera esas sanciones son también pedagógicas. Porque digo, nadie que ejerce la autoridad paterno-materna puede decir que no ha generado algún tipo de sanción a sus hijos. Sancionamos, pero hay algo del aprendizaje que se juega, no es encerrarlos en una habitación por un año. Entonces, y la proporcionalidad, ¿no? Uh-huh. Digo, para evitar carreras delictivas, bueno, si el chico o chica roba o comete un acto de vandalismo, bueno, ¿cuál es la sanción que corresponde? ¿Es solo el encierro o el encierro es peor, no? Digo, todo eso lo tiene que evaluar gente que esté capacitada, y me parece que la ley tiene que establecer no un margen de discrecionalidad, sino un margen asociado a la intervención de personas capacitadas con la intervención del juez, ¿no? Sabina, ¿y qué opina, por ejemplo? Porque hay algo que varias veces han comentado. Los chicos hay un determinado momento que quedan en el limbo. Dejaron la secundaria, dejaron la escuela, no quieren volver a la escuela, directamente no tienen intención de volver a la escuela y no pueden legalmente trabajar hasta los 18. Entonces hay un momento, hay una etapa bisagra en la que parece que el único espacio que tienen es o estar vagueando todo el día o la propia delincuencia. Sí. Hay algo que se debería hacer, ¿no? Coincido totalmente. Sí, yo creo que hay zonas grises y limbos, y el Estado no está desarrollando las herramientas adecuadas. Y empieza muchas veces antes, porque en la provincia de Buenos Aires la deserción o la baja se está produciendo en la escuela primaria. Y es el 30% aproximadamente sobre el final del año lectivo. Entonces, y ahí yo soy de la idea, es una idea que probablemente no comparta la mayoría, pero yo creo que hay que ejercer la autoridad estatal. La escuela es una obligación, la obligación la tienen también los padres. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que la penalidad solo caiga sobre los niños, ¿no? Uh-huh. Me parece que también tiene que haber una penalidad sobre los padres de esos niños. Cuando esa penalidad no alcanza, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo. Y probablemente tener lugares de educación y formación con un régimen con cierta flexibilidad sea la salida para esas situaciones que están en el límite en edades complicadas, ¿no? Porque son edades complicadas, que si uno no las agarra de chicos, tempranamente, entre los 8 y los 10 años, después se vuelven cada vez peor, ¿no? Entonces hay cuestiones que hay que hacer también antes de que los niños caigan en esa situación. En la provincia de Buenos Aires se está trabajando en un programa que se llama Entramados, que está destinado a esto, a captar estos jóvenes que están fuera del sistema educativo a través de una serie de actividades, talleres, mecanismos de contención, trabajo inclusive para reinsertarlos, pero donde no sea meterlos en una cárcel, ¿no? A la salida. Muchas gracias por este contacto con el ET8, Sabina, No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Sabina Frederick, que fue ministra en la Argentina y también es una especialista académica, digamos, en cuestiones de seguridad y en el manejo de estas cuestiones, con una visión en la que, bueno, hay puntos que seguramente suman al debate o al análisis. Tiene un punto de vista que no es tan radicalmente distinto de lo que podrían plantear desde el gobierno santafesino o desde el gobierno nacional. Tiene, por supuesto, diferencias, pero no tantas. En Banco Nación tenés una tarjeta con muchos beneficios. La pedís 100% online, fácil y rápido. Este verano, si querés beneficios, el Banco Nación está.
Banco Nación. Para más información